Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Nosotros vamos a dar inicio a la tercera sesión del ciclo de análisis del proyecto de nueva Constitución para Chile. En la sesión presente vamos a tratar del modelo económico y social. Antes de presentar nuestros expositores, me gustaría decir, agradeciendo la presencia de todas y todos y la escucha de los auditores de la Radio Valentín Letelier, que esse evento está sendo transmitido em vivo por la Radio Valentín Letelier 97.3 FM e também através do sítio web da mesma rádio www.rvl.v.cl. Vamos iniciar esse ciclo de conferências com 4 exposições. A primeira exposição la hará cada uma em 15 minutos. É bueno dejar registrado a nossos expositores. A primeira exposição será do professor da Universidade de Concepción, da Escola de Direito dessa universidade, nosso invitado dessa tarde, professor Rodolfo Walter, que terá 15 minutos para a sua exposição. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. En primer término, quiero agradecer la invitación a esta reflexión que nace de una carrera más que centenaria, transmitida por una radio nacida también en esta carrera y en esta universidad. Mi agradecimiento muy especial al decano, don Alberto Balbontín, por su gentil invitación, y también, desde luego, al profesor Juan Carlos Ferrada, mi amigo Juan Carlos Ferrada, con quien ha hecho el contacto este. Un par de prevenciones muy rápidas. Una, la intervención que efectuaré la hago en mi condición de profesor del Derecho del Trabajo, no tengo ninguna otra representación para estos efectos. En segundo lugar, no se trata de efectuar un análisis comparativo con la Constitución actualmente vigente, dado que entendemos que esta se encuentra naturalmente políticamente superada. En tercer lugar, intentaré hacer un análisis jurídico sin perjuicio de que las visiones de carácter ideológico son en alguna medida inseparables al analizar el proyecto de un texto de carácter constitucional. Otro es que es factible que cometa algunas inobservancias, dado que he hecho un estudio del texto sin la sistematización que hubiera sido deseable. Otra es que en la intervención abordaré los artículos 46, 47, 48 y una breve referencia al artículo 49, partes de los que alcanzan al derecho laboral, respecto a los cuales haré un análisis principalmente descriptivo y desde el cual desde ya indico tengo algunas certezas y algunas dudas. A fin de abordar algunas de estas dudas y reafirmar las certezas, he intentado recurrir a la historia y a las discusiones que previamente se han llevado a cabo en la convención. Sin poder acceder a ellas, se me ha dicho que el personal de secretarios abogados del Senado están trabajando apresuradamente en ello y que estaría disponible para todos en el evento de ganar la opción apruebo a partir del mes de septiembre, la historia fidedigna del establecimiento de estas normas, cuestión por la cual no puedo contar con ello como un antecedente. Los artículos a los que me voy a referir, ya lo dije, el 46, titulémoslo Trabajo Decente, el 47, Huelga, Sindicatos, Libertad Sindical, y 48, si alcanzo, Participación en la Empresa. Trabajo Decente. El artículo 46 parte señalando toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección. El Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Lo primero que debemos decir respecto de esto es que toda persona tiene derecho al trabajo y su libre elección, fórmula hasta aquí similar a la utilizada en la Constitución del 25, modificada por la Ley 17.398 de enero del 71. Debemos entender que esta referencia que se hace al derecho al trabajo se hace no solo al trabajo subordinado, en caso contrario habría que entender que se trata de la enunciación de una política pública. Luego, la norma se refiere al trabajo decente y menciona 7 situaciones en las cuales estaría comprendido el trabajo decente. Bueno, solo recordar aquí para señalar que es una
incorporación muy positiva al texto que el año 1999 Juan Somavía presentó su memoria de trabajo decente, en la que introdujo el concepto caracterizado principalmente por ciertos objetivos, por ciertas situaciones, no por cuestiones particulares como lo hace la Constitución y el proyecto constitucional que aquí se presenta. En todo caso, esta inclusión parece un claro avance. Cada uno de estos parámetros, desde luego, que señaló Somavía y que recopiló en un libro que se llama El trabajo decente, una lucha por la dignidad humana, que recoge sus intervenciones, tienen una expresión aún mayor, como es la erradicación de la pobreza, entre muchos otros. Y naturalmente este trabajo decente es una expresión del consenso tripartito institucionalizado a partir del año 2008, a través de la adopción de la Declaración de la OIT. Luego pasa entonces del análisis de lo que indica que el trabajo decente lo enuncia. Dice condiciones laborales equitativas. Habría que preguntarse aquí si estas condiciones laborales equitativas son dentro de la empresa, dentro de la misma empresa o empresa de una igual rubro. Luego habla de la salud y la seguridad social, nada digamos respecto a eso. Luego habla del descanso. Debemos entender aquí que se trata del descanso laboral. Luego habla del disfrute del tiempo libre. Más bien, ese en mi opinión me parece más bien un derecho autónomo que guarda relación y ya está consagrado en el artículo 91, en que hace una mención a lo mismo, al señalar en dicha disposición: toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y al disfrute del tiempo libre. Luego sí hace una enunciación muy interesante que se refiere a la desconexión digital, dentro de estas características que tendría el trabajo decente. Y esto está recogido luego, como ustedes saben, en la legislación comparada en Francia desde el año 2016, y aquí se hace extensivo, desde luego, a todo el trabajo, no solamente aquel que habríamos denominado el artículo 22. En Chile estaba consagrado esto en el artículo 152, cuarter, letra I, inciso final, aplicable solo a los trabajadores de distancia, referido al derecho de desconexión, indicando en ese caso incluso el tiempo de los mismos. Parece un avance. Luego se menciona, dentro de las características del trabajo decente, la garantía de indemnidad. Como todos saben también, el artículo 485 del Código del Trabajo se refería a esta disposición. Decía: en igual sentido se entenderán de represalia ejercida en contra de los trabajadores por el ejercicio de acciones judiciales o por su operación en ellas como testigo o haber sido ofrecido en tal calidad, o bien como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Ese es el texto modificado el año 2016 por la 20.974. Aquí solo decir lo siguiente. Llama la atención en que se haya incorporado aquí el texto de lo relativo a la garantía de indemnidad, cuando en verdad esta estaba recogida en el 485. En el año 2011, con el profesor Ferrada, publicamos un artículo en la revista de Derecho de la Universidad Austral en que señalamos que esta garantía de indemnidad era una norma de carácter prohibitivo que se aplicaba autónomamente, sin necesidad de ponderación o ejercicio de proporcionalidad, lo que fortalecía la posición de los trabajadores, porque se trataba de una prohibición de carácter absoluto que no requiere conexión con otros derechos fundamentales ni admite afectaciones parciales. Su inclusión en este catálogo no me queda del todo claro, porque existe la expresión y entonces podría tratarse de un derecho fundamental. La norma dice, el pleno derecho le dice a la garantía de dignidad y al pleno derecho, pareciendo que en realidad se trata de una cuestión distinta. No logro comprender el alcance total. Desde luego se debe entender que el 485 se vería empleado porque sería aplicable a todos los derechos fundamentales. Hasta allí el número 1. El número 2 se refiere a los trabajadores y a las trabajadoras tienen derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente. Sobre esa disposición, considero que la redacción de la ley 6.398 de nuevo del año 71, que modificó la Constitución del 95, era más acertada, porque hablaba de toda persona que tiene derecho a la libre elección de a una remuneración suficiente que asegure a ella y su familia un bienestar acorde con la dignidad humana. La expresión justa puede originar cierta oscuridad en el contenido del derecho fundamental, ya que más que un concepto se trata más bien de un estándar. Destaca a continuación igual remuneración por trabajo de igual valor, expresión que en nuestro derecho estaba regulado a nivel de hombres y mujeres, y aquí tiene un carácter mucho más amplio. El número 3
Se prohíbe cualquier discriminación de carácter laboral. Desde luego, ello podría traer aparejado la derogación de las normas que establecen un porcentaje para trabajadores chilenos en la empresa, el 85%. Luego, lo más relevante que maneja esta disposición es que agrega el número 3, dice, además de hecho de igual valor. No, el número 3 dice, agrega el despido arbitrario y toda otra distinción. Y aquí la pregunta sería, ¿a qué se refiere el despido arbitrario? ¿Se refiere al despido discriminatorio grave o al despido antisindical? No logro tener la respuesta. El número 4 incluye el trabajo cuidado, podría ser una cuestión interesante, después me puedo referir a ello si hay algo más de tiempo. El número 5 se refiere al trabajo reproductivo de cuidado de trabajo, que estará garantizado por el Estado. Allí habría que preguntarse cómo se va a garantizar. Y recordemos aquí la clasificación del trabajo productivo y reproductivo. Este último permite que el primero se trata de una actividad invisibilizada, lo que tiene también una dimensión de género, y aquí el mandato es además a resguardar los derechos de maternidad y paternidad. El 46, para terminar esta disposición, número 7, dice se reconoce la función social, dice un órgano autónomo debe fiscalizar y asegurar la protección eficaz. Bueno, debemos entender que aquí se trata o se hace una referencia a la Dirección del Trabajo en otro sentido, sí, porque desde luego le da el carácter de un órgano autónomo. Hoy día se trata de un servicio público descentralizado con personalidad jurídica patrimonio propio del DFL2 del año 67. Y luego, al final de la norma dice el número 8, se prohíbe de toda forma precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante y denigrante. Aquí, respecto de la precarización laboral, habría que formularse nuevamente alguna pregunta. ¿Se tratará acaso del trabajo de un autónomo, como el contrato de honorarios del sector público y privado, que está oculto bajo un contrato de honorario? Se tratará, para decirlo de otra manera, de un trabajo de honorarios que en verdad debía serlo como un contrato de trabajo. O una segunda pregunta que uno podría formularse es: ¿alcanza la situación de tercerización o subcontratación laboral o lo que hoy día efectúan las empresas de suministro de trabajadores transitorios, hoy reglamentado en el Código del Trabajo? Habría que ver cuál es el alcance de lo que se denomina la prohibición de la precarización del trabajo. Aparece aquí un avance en el reconocimiento del trabajo reproductivo y doméstico. Hasta allí el artículo 46. No voy a avanzar mucho más. No sé cuánto tiempo me queda. Iré derechamente a algunos aspectos relevantes del artículo 47, el que se refiere en general a la huelga, a los sindicatos y a la libertad sindical. Se enuncia de la siguiente manera: los trabajadores y las trabajadoras, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a la libertad sindical. Este comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Hagamos algunos alcances de manera inmediata. En la legislación vigente, como ustedes saben, se restringe el derecho de huelga al proceso de negociación colectiva reglada, consagrándose la huelga de forma implícita. Es decir, como se prohíbe para algunos, se permite para todos los demás. Así lo había indicado ya el Tribunal Constitucional desde el año 2020 en adelante, lo que puede ser objeto de críticas, pero con este planteamiento queda superado. Aquí la negociación colectiva, como segundo comentario, alcanza al sector público y privado y al margen de un proceso de negociación colectiva, lo que en general podría dar origen a un nuevo modelo de relaciones laborales. En el número 2 se señala que las organizaciones sindicales son titulares exclusivos del derecho de negociación colectiva, asunto por el cual queda resuelto la exclusión de los grupos negociadores, tal como ya se había venido resolviendo. Sin perjuicio de lo dicho, algunas cortes de apelaciones ya habían señalado tal cuestión. En los números siguientes, el número 5 se refiere a la negociación colectiva ramal, sectorial y territorial. También constituye una novedad y agrega que las únicas limitaciones a la materia de subsidio de negociación colectiva serán las referidas a mínimos irrenunciables. En el número 6 se refiere a la Constitución garantiza el derecho a huelga de trabajadoras y trabajadores y organizaciones sindicales. Agrega
las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de intereses que se defenderá a través de ella, los que no podrán ser limitados por la ley. Aquí debiera uno formular más preguntas que respuestas, más dudas que certeza. Es posible, por ejemplo, que se lleve a cabo una huelga de carácter imprevisto. Puede la huelga no ser pacífica, no se hace referencia a ninguna proporcionalidad del daño. Se consagra aquí la huelga de solidaridad. Por la amplitud de los términos de la huelga, pareciera ser que aquí se sigue a la Constitución de Portugal del 1976, que en todo caso hacía referencia a cuestiones de carácter laboral. Aquí recordar que ya las Cortes de Apelaciones de Santiago, Rancagua y San Miguel el 2015, el 2014, el 2011 y tribunales del trabajo de Concepción habían señalado que era posible que hubiera una huelga al margen del proceso de negociación colectiva, pero siempre con un contenido de carácter laboral. Aquí podría ser absolutamente más amplio. La pregunta es, ¿podrán efectuarse huelgas rechazando políticas públicas al margen de aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por el empleador o por el proyecto laboral del empleador? ¿Podrá constituirse algún instrumento que garantice paz social por un determinado periodo? Son preguntas que habrá que responderse a ver si acaso puede eso llevarse a cabo o limitarse. Como ustedes también saben, el derecho al trabajo, para concluir esta parte de la exposición, cumple lo que se denomina la ambivalencia funcional, es decir, por un lado, su establecimiento promueve el desarrollo del capitalismo en el siglo XX, legitimando el funcionamiento del mercado y permitiendo la participación de los trabajadores con una igualdad mínima. Y por otro lado, establece ciertos mínimos que entre ellos está la negociación colectiva. Esta ambivalencia funcional tiene su expresión, desde luego, la igualdad por compensación y otras instituciones laborales. Aquí, aparentemente, parece haberse hecho preferencia bastante más marcada por las organizaciones de carácter sindical. Digamos desde ya, para concluir esta parte, es que si bien es cierto, no se establece esta libertad de sindicalización, se afecta desde luego a la libertad sindical negativa, dado que solo el trabajador sindicalizado podrá, se obliga a ser parte de un sindicato. Si no es parte de un sindicato, no podrá participar en la negociación colectiva, en la huelga, en la definición de los intereses que se defenderán a través de ella, ni en la participación de las decisiones de la empresa, a que se refiere luego al artículo 48. Curioso porque, como se ha dicho en intervenciones previas, la referencia a las organizaciones de carácter colectivo como los partidos políticos son escasas en el texto que se propone. El profesor Ferrara nos mencionaba aquí que no más de 4 disposiciones así lo hacían. Sin embargo, aquí hay una preferencia por lo colectivo claramente al establecerlo en esas condiciones. Solo para terminar, entonces, comentarios del artículo 48. Los trabajadores y las trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho. Esta disposición, desde luego, comprende una novedad. La participación en la empresa habitualmente la entendíamos en la legislación chilena, desde luego, en institutos como la gratificación, los órganos paritarios, sistemas de información y negociación colectiva. Aquí nuevamente se privilegia la intervención de los sindicatos al hacer referencia a que esta participación debe efectuarse a través de sus organizaciones sindicales. Atendido que se remite a la ley para regular los mecanismos de participación, las dudas más frecuentes serán cómo se participa, cuál es su alcance, en qué órganos se participará, particularmente en empresas que no tienen, por ejemplo, directorio corporativo u otra institución, otro organismo a su alcance. Habría que finalmente, desde el punto de vista económico, observar si la incorporación de este tipo de normas favorece o no, o genera o no incertidumbre o certidumbre respecto de lo que el empresario llevará a cabo. Adicionalmente, solo decir que hay algunas empresas en Chile en que esto excepcionalmente ocurre, como en Televisión Nacional y Codelco, en que hay una participación limitada. Hasta allí dejaría mi intervención para evitar una mayor dilación. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Water. Vamos a pasar la palabra
relación con las temáticas que se van a tratar específicas, passamos a palavra à professora Daniela Marce, professora da Universidade de Valparaíso, que também expondrá sobre a mesma temática e especificamente em matéria laboral. Gracias, Fabiola. Muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar en la Escuela de Derecho y poder ver a colegas, amistades y además estos espacios de discusión ante un texto que se está recién analizando son muy necesarios y voy a intentar también referirme a algunas cosas que mencionó el profesor Walter para ir intentando crear una interpretación que es el ideal en este tipo de seminarios, y también quería saludar a la Radio Valentín Letelier, por supuesto. Bueno, el nuevo texto tiene una norma que el profesor Walter refirió que se vincula a la protección del trabajo. Se utiliza la expresión que es más común en el constitucionalismo, que es el derecho al trabajo. Pero yo no me voy a dedicar mucho a eso porque me parece que no es ahí donde están las diferencias más importantes con respecto a lo existente. Me parece que en lo que se hace una innovación y se está asumiendo un desafío producto de un avance en la sociedad y en la comprensión de ciertos problemas, está en la regulación y en la protección del trabajo de cuidados. Ahí uno puede ver incluso que hubo un cambio interesante entre una primera versión que se entregó en mayo, me parece, el primer borrador, y después lo que terminó siendo, porque la protección del trabajo estaba en el ámbito de la familia, si no recuerdo mal, en un artículo 9 en ese momento, y además estaba protegido en el ámbito del trabajo. Me parece que es importante ese dato porque si bien nunca va a significar que vamos a ser privados de cuidar a nuestros hijos, hijas u otras personas que así lo requieran, el que no esté en el ámbito de la familia muestra que se va a entregar una protección, se van a garantizar derechos al margen de que exista una familia cuidadora. Eso a mí me parece sumamente interesante, que esa circunstancia de que uno tenga una familia cariñosa y con ciertos medios determine las posibilidades de cuidado y que esto el Estado lo asuma, es un avance muy importante. Aquí en varias normas se encuentran ciertas referencias al mismo tema. El Estado deberá regular una política que permita la conciliación de la vida familiar y el trabajo, dice en el artículo 46, número 4. Expresamente al incorporarlas en las normas específicamente laborales, dice que es un trabajo, y eso nunca había ocurrido en el constitucionalismo ni de principios del siglo XX, ni en las constituciones históricas que se estudian, como la de Querétaro, la de Weimar, porque en realidad el trabajo que le importó a esas constituciones estaba en la órbita de la industria, de la empresa, de lo que llamamos trabajos productivos. Así que la Constitución diga que esto es trabajo y que además hay obligación de protegerlo es una cuestión nueva y que me parece que tiene que ver con preocupaciones actuales. Otra cuestión que es interesante es que desde ya establezca que va a existir un sistema integral de cuidados, que el Estado se va a hacer cargo de estos cuidados, porque en algún sentido, porque aquí ya uno empieza a especular, porque mucho de lo que vamos a mencionar está entregado a lo que haga el legislador posterior, obviamente, pero el sistema integral de cuidados tiene ciertas pautas, se indica, por ejemplo, que debe tener características interseccionales, que tiene que buscar que no esté feminizado, o sea, que estos trabajos no tengan sesgos de género, pero además implica, me parece que relacionado con el desarrollo del derecho al cuidado, que haya una cierta profesionalización, es decir, que sea un trabajo y que tenga calificación, porque también el derecho a ser cuidado significa la idoneidad de la persona que cuida, y eso es algo que no está cubierto en la medida que quien cuida lo hace porque es la persona que pareciera más destinada a hacerlo en un ámbito privado, porque hay situaciones específicas que requieren ciertos conocimientos y cierta formación. Así que ahí me parece que es un campo sumamente interesante de ver cómo va a ser desarrollado.
Ahora, yendo a las relaciones sindicales, estoy completamente de acuerdo que la Constitución se juega por el fortalecimiento de la organización sindical. Lo hace en la norma que habilita para participar en la empresa, porque dice que va a ser a través de la organización sindical, y lo hace también al darle participación en la dirección del sistema de seguridad social. Va a ser a través de la organización sindical. Uno podría interpretarlo como una ruptura de lo anterior, porque en realidad nosotros venimos de una larga historia de intrascendencia de la organización sindical. Entonces, estas opciones, a mí me parece que el sistema de participación en la empresa, de codeterminación, habría buenas razones para entregárselo a la organización sindical, pero también podría haber buenas razones para entregarlo a una forma de representación ad hoc, que por ejemplo, que los trabajadores y trabajadoras votaran por representantes para el solo efecto de participar en la empresa. Pero yo me lo explico en el sentido de que acá se busca que la organización sindical pase a tener una intervención y una representación totalmente distinta a la que ha tenido hasta el día de hoy. Cuando hablamos, por ejemplo, de la titularidad sindical, volviendo al tema de la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga, el que se le entregue la titularidad sindical para negociar colectivamente solo a la organización sindical, me parece que tiene que ver con esto también, porque existen sistemas en el mundo que hacen esto y otros que no lo hacen necesariamente dándole la titularidad exclusivamente a las organizaciones sindicales, pero acá también hay que decir que nosotros estamos un poco, esto es una interpretación, contaminados con la idea del grupo negociador. Porque el grupo negociador fue una creación del plan laboral y tiene origen en decretos leyes de la dictadura. Y la organización, el grupo negociador es un colectivo ad hoc al que se le concedió el principal derecho que tiene la organización sindical, que es a negociar colectivamente. Cuando se habla de que no se le den todos los derechos a una organización sindical en perjuicio de otras formas de organización que se pudieran crear, entendiendo que la organización sindical no es un fenómeno tan regulado por la ley como nosotros estamos acostumbrados, apunta a que se puedan crear formas que disputen el poder con otras organizaciones. Yo diría que lo que está muy resguardado es que exista la posibilidad de un pluralismo para que no haya un sindicato. Eso es algo que me parece que hay cierto consenso que no puede haber un sindicato y que tiene que ser posible que los trabajadores construyan colectivos que puedan tener cierto nivel de derechos, pero en los sistemas no se les entrega, como ocurría con el grupo negociador, el único que existe. Lo que pasa es que en el caso chileno teníamos un sindicato en la empresa que negociaba colectivamente y que de esa manera ejercía el derecho de huelga en el contexto de esa negociación. Y además había un grupo que desaparecía en cuanto celebraba el contrato, que era titular del mismo derecho. No sé si me explico. El sistema debiera, y acorde con las normas internacionales, es posible reconocerle derechos preferentes a ciertas organizaciones, por ejemplo, y aquí vamos a ver que esta normativa me parece que apunta a eso. Negociar colectivamente de forma ramal no lo pueden hacer todos los sindicatos. La ley va a tener que decirnos cuál va a ser la forma de seleccionar a la organización sindical o a un conjunto de ellas que formen una comisión para que puedan hacer una negociación colectiva ramal que produzca efectos generales. Eso no lo va a hacer una organización sindical de empresa. Y por otro lado, si es una organización pequeña, debe poder presentar peticiones, puede plantear algún conflicto, pero la ley no puede entregarle los mismos derechos que a una organización más grande. Y por otra parte, me parece que para poder entender esto, tenemos que olvidarnos un poco de la idea de los quórums, que la ley diga con cuántos yo puedo constituir una organización sindical, porque esto en otros países está entregado a la capacidad de la organización de
de captar trabajadores que quieran participar de la organización, y es ese el dato que le da fuerza. Porque puede incluso 2 trabajadores constituir una organización sindical y siquiera se registran. Pero de ahí a que esos 2 trabajadores tengan la capacidad de activar negociaciones colectivas o ejercer un derecho de huelga con todas las finalidades habidas y por haber, eso no se va a dar así porque es una organización que naturalmente no tiene fuerza. En cuanto a... Bueno, entonces es un poco respecto a esto de la titularidad sindical, que es evidente que la nueva Constitución quiere potenciar el fenómeno sindical. Me gustaría hacer un pequeño alcance con respecto a la codeterminación, que es interesante que se establezcan las 2 cosas porque la coparticipación en la empresa es una cuestión distinta a la relación de la organización sindical con su empleador, que es de carácter conflictual. Porque cuando se le da derecho a voto a representaciones sindicales, es muy importante la persuasión, es muy importante el que yo pueda de verdad llevar a esos votos a convencerlos de mi postura, por eso que es muy importante que la información sea muy veraz y porque además ese representante tiene responsabilidad también, cosa que no ocurre con la organización sindical. Así que ahí también podemos ver que el legislador tiene a cargo la configuración de una cuestión que es muy nueva en general, más allá de las excepciones que plantea el profesor Walter, de ciertas empresas que ya tienen algo parecido a esto. En cuanto a la huelga, el proyecto hace algo un poco distinto porque dice que la huelga es de titularidad de los trabajadores y de las trabajadoras. No se lo entrega a la organización sindical y ahí vemos que sí establece ciertas líneas rojas la Constitución. Por ejemplo, dice no se le puede prohibir la huelga. La ley no puede prohibir la huelga, aunque dice que está prohibida para las Fuerzas Armadas y las policías, y los convenios OIT dicen que esto nunca puede ser una prohibición, sino que puede ser limitada. Eso es una cosa un poco distinta porque, por ejemplo, la secretaria de las Fuerzas Armadas no hay buenas razones para decir que no pudiera negociar colectivamente y esta restricción que el derecho internacional admite lo hace a propósito de quien es personal armado, militar. Pero acá la Constitución dice en este ámbito no. También establece una limitación que es la de los servicios esenciales y el legislador tendrá que regular dentro de ciertas pautas que también entrega vinculadas a derechos fundamentales específicamente, el derecho a la vida, la seguridad pública, me parece, son unas pautas muy generales en las que dice deberá regularse servicios esenciales. Y en cuanto a la huelga, hay muchas cosas que no dice. Por ejemplo, no da una definición de la modalidad. No dice que sea la interrupción. Entonces, efectivamente, ahí yo diría que hay un espacio que está por verse. Porque la Constitución no nos ha dado una definición y el legislador, si quiere abordar ese tema, lo va a hacer, evidentemente, para poder limitar la modalidad. Si puede ser por sorpresa, si puede ser por ralentización de las tareas. Muchas formas que han existido en la historia. En cuanto al daño en general, me parece que eso no suele estar en las constituciones. Los daños que pueda generar una huelga siempre son evaluados y declarados a posteriori. Y quizás en lo que hay una gran amplitud es con respecto a las finalidades, porque ahí tampoco la Constitución fija un ámbito a priori de cuáles pueden ser las finalidades de la huelga. En esto, claro, efectivamente yo pienso que lo que se busca es que, pero aquí también vuelvo sobre la idea de que el sistema va a ir determinando organizaciones de acuerdo al nivel en el que se desempeñen, que puedan tener una incidencia, porque yo puedo ser el sindicato con mi compañero y que somos sindicatos, pero que difícilmente el Congreso me va a escuchar mi opinión con respecto a una ley de seguridad social o de condiciones laborales. Eso suele ser de organizaciones que tienen un mayor alcance. Y también la idea de la paz social
Me parece que el legislador sí va a poder decir que si es una huelga vinculada a algo que se negoció colectivamente, porque esto los sistemas sí lo establecen, si es algo que se negoció y es resultado de un contrato colectivo, es posible o es algo que el legislador puede establecer que no puede haber huelga sobre eso, porque efectivamente la negociación colectiva tiene como finalidad pacificar determinados temas en el ámbito de una industria o empresa, y si eso no se cumple sería un problema porque no habría incentivo para negociar. Esos son mis comentarios así en paneo de todo lo que dice la Constitución, porque en realidad, como pueden ver, hay muchas cosas distintas, hay cambios relevantes y hay muchas cosas que están por verse y que están entregadas a la legislación posterior. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Daniela Marci. Creo que con dos miradas, ¿no?, sobre el mismo fenómeno en la Constitución, cómo se va a regular la materia laboral, podemos también reflexionar sobre las preguntas que podemos realizar a nuestros expositores al final de esas 4 exposiciones. Porque ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar la palabra al profesor Gonzalo Pardo, que é professor de Direito Tributário. Então, vamos escutar uma mirada distinta dentro da mesma temática grande, nosso grande parágua, não? Economia e direitos sociais. Então, passo a palavra ao professor Gonzalo. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, mi tema no es un tema muy atractivo por lo general. En todas las escuelas de Derecho, ¿no es cierto?, es una asignatura bastante árida y con mala prensa. Bueno, voy a referirme a los tributos en el proyecto constitucional y necesariamente voy a hacer un paralelo con la actual regulación, por cuanto la regulación de los tributos en la Constitución actual es parte de un desarrollo desde el año 1812 en que progresivamente han ido incorporándose mayores garantías para los contribuyentes. En primer lugar, la Constitución, el proyecto constitucional, establece el deber de contribuir. Sin lugar a dudas que es positivo que el proyecto consagre este deber de manera explícita. No obstante, implícitamente está ya incorporado en nuestra historia constitucional, fundamentalmente a través de la consagración de la igualdad ante los tributos y las demás cargas públicas. Y en una perspectiva aún más antigua, del punto de vista del principio de la autoimposición, esto es que el tributo debe ser regulado en la ley por cuanto es allí donde el pueblo consiente en las cargas tributarias y en las demás cargas públicas que el Estado le imponga. De ahí, ¿no es cierto?, que la Constitución ya en el año 1828 recogiera este principio conforme al derecho comparado en orden a iniciar la tramitación de todo proyecto de ley en la Cámara de Diputados como órgano representativo de la población en el principio democrático, un ciudadano, un voto, ¿no?, lo cual es recogido hasta la actual Constitución. Otra característica novedosa es que se establece y regula el artículo 185 del proyecto un sistema tributario. La verdad que, atendida la proliferación de los tributos, parece positivo que el legislador tenga el mandato de velar por determinados principios respecto de un sistema tributario, esto es, respecto del conjunto de los tributos en orden cómo se armonizan, ya, como un todo y no como partes independientes. En todo caso, esta novedad, si es cierta desde el punto de vista del derecho tributario constitucional, no es una novedad respecto del texto de nueva constitución, de proyecto de nueva constitución, por cuanto se regulan por lo menos 60 sistemas, ¿no?, dentro de ella. Enseguida señala cuáles son los principios de este sistema, señalando los de igualdad, progresividad, solidaridad, justicia material y la no confiscatoriedad. Y adicionalmente establece que el sistema tributario, dentro de sus objetivos, deberá reducir
las desigualdades y la pobreza. Algunas observaciones. Lo más relevante es que estos principios son respecto del sistema tributario y no del tributo en particular, lo cual es una novedad, porque la verdad que tanto en nuestra historia institucional como en el derecho comparado, los principios y las garantías tributarias son respecto del contribuyente en relación al tributo mismo y no respecto del sistema. Por lo tanto, surge el interrogante si estos principios que se señalan respecto del sistema tributario son también respecto del tributo mismo. En la propuesta original se señaló que estos principios del sistema tributario también eran aplicables al tributo en particular, sin embargo, ello fue eliminado del proyecto final. Otro aspecto relevante es que al señalar estos principios se extraña la presencia de otros principios que son tremendamente relevantes al momento de armonizar este sistema tributario. Por ejemplo, no se establece como un principio la eficiencia y la simplificación del sistema tributario. Estos principios también fueron omitidos, no obstante que en algún momento estaba en la propuesta. Entonces, la verdad que al momento de articular estos principios del sistema tributario, la incorporación del sistema de la eficiencia y la simplificación habrían ayudado a una mucho mejor armonización y también a una mejor regulación de los tributos en particular, ¿no? Por ejemplo, un impuesto progresivo que puede ser muy relevante desde el punto de vista de la solidaridad, de la justicia, no necesariamente será eficiente y será simple. En consecuencia, en determinados casos, en aras de una mayor eficiencia, en orden a obtener una mayor recaudación para las necesidades del Estado, es posible que ceda el principio de la progresión ante esta eficiencia. Y por último, en relación a estos principios, faltó un principio fundamental, cuál es el de la seguridad jurídica. La verdad que podría señalarse que la seguridad jurídica es un principio general del Estado y que estaría dado por el principio de legalidad, pero la verdad que sabemos que la seguridad jurídica es un concepto más amplio que el de la legalidad, donde esta es un elemento de aquella, pero que adicionalmente concurren otras figuras, otros institutos como los derechos adquiridos, la irretroactividad de la ley, etc. La no incorporación de la seguridad como un principio del sistema tributario también fue rechazado por la Comisión de Organización del Estado, de donde surgió toda la regulación tributaria. Vamos a algunos de los principios que se señalan. El principio de la igualdad tributaria. Actualmente se reconocen 3 ámbitos. Los 2 primeros, que distinguen la igualdad ante la ley y la igualdad ante los tributos, están incorporados en nuestro derecho constitucional desde 1833. Y el tercer ámbito sí que es nuevo, es de la Constitución del 80, que es la no discriminación arbitraria en materia económica, prohibiendo los gravámenes y beneficios que impliquen tal discriminación. Bueno, es importante destacar que la igualdad en estos 3 ámbitos tiene 2 destinatarios. Por una parte es el Estado al momento de ejercer su potestad tributaria a través de la forma como va a configurar los tributos, y por otra, destinado al ciudadano, que se le reconoce como una garantía ante el ejercicio de la potestad por parte del Estado. Por tanto, una cuestión novedosa en nuestra historia constitucional y en el derecho comparado
es que los principios de la propuesta solo tienen por objeto establecer el marco dentro del cual el Estado debe ejercer su potestad tributaria y no como garantías del contribuyente. Enseguida tenemos la solidaridad y la justicia material. Respecto de la solidaridad, podríamos señalar que esta es consustancial al principio de igualdad tributaria y particularmente de su expresión de igualdad a través de los impuestos que recoge normativamente, en nuestro caso, la progresividad de los tributos, particularmente el impuesto rural complementario en el ámbito de la renta y el impuesto a la herencia y donaciones en el ámbito patrimonial. Ahora, ¿qué ocurre? No todos los tributos pueden ser solidarios. Por ejemplo, los impuestos indirectos, por definición, no posibilitan la solidaridad respecto de la imposición y recaudación, pero sí el Estado puede distribuir solidariamente lo recaudado. El ejemplo más claro es el IVA como el exponente más relevante de los impuestos indirectos. ¿Cómo exigirle solidaridad a un impuesto que por definición es regresivo? Por supuesto que en cuanto a impuestos no es posible pedirle ese principio, ese atributo de la solidaridad, pero sí, ¿no es cierto?, es posible pedir la solidaridad respecto de la distribución que el Estado puede realizar con lo recaudado a través de impuestos que sí es muy eficiente al momento de allegar recursos para el fisco, ¿no? En consecuencia, aquí se agregan principios nuevos cuyo contenido tributario no está claro y no se agregaron principios tributarios que sí tienen un largo desarrollo doctrinario en el ámbito justamente de la solidaridad, como es, por ejemplo, la capacidad contributiva. Respecto a la no confiscatoriedad, la verdad que este principio lo tenemos actualmente a través de la garantía de que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Así que desde una perspectiva se puede señalar que la no confiscatoriedad responde a esa garantía actual de los contribuyentes, pero de otra perspectiva podríamos señalar que el extremo del impuesto desproporcionado e injusto es la confiscatoriedad. En consecuencia, antes de dicho extremo existe un ámbito, ¿no es cierto?, en el que el contribuyente quedaría desprotegido. Ahora vuelvo a reiterar, la no confiscatoriedad no es respecto del tributo en los términos que está regulado en el artículo 185, sino que del sistema tributario en su conjunto. Por último, en el ámbito de los principios, se establece que tendrá dentro de su objetivo la reducción de las desigualdades y la pobreza. La verdad que aquí es como que se le está pidiendo demasiado a los tributos. Es decir, el derecho financiero regula la recaudación, la administración y el gasto, la erogación del presupuesto del Estado, ¿ya? Y el derecho tributario se ocupa o le corresponde ocuparse exclusivamente de la recaudación. En consecuencia, el propender a eliminar la pobreza y disminuir la desigualdad es más propio un mandato del Estado que debe realizar a través de las políticas públicas que a través del sistema tributario que, insisto, solo responde la recaudación de los fondos que el Estado necesita para el cumplimiento de sus fines. Veamos ahora, para ir terminando, la legalidad. Es positivo que el proyecto constitucional asume la calificación tripartita de los tributos en cuanto esta voz comprende los impuestos, las tasas y las contribuciones. Es positivo por cuanto el actual texto, ¿cierto?, habla de los tributos y ha habido toda una discusión, particularmente tratándose de los derechos municipales, donde el Tribunal Constitucional, con el objeto de quitar a los derechos municipales
ya, la regulación legal, ha señalado en algunos casos que estos derechos no son tasas y en consecuencia no son una especie de tributo, y en otros casos ha señalado derechamente que se trata de otro tipo de ingresos públicos y por ambas vías ya se evita el principio de reserva de ley. En esta hipótesis, la verdad que siempre estará la posibilidad de eludir la legalidad a través de la interpretación, ¿no es cierto?, de que se trata de un ingreso público distinto, ya sea de un impuesto, de una contribución o una tasa. En ese sentido, quizás habría sido positivo seguir el camino italiano y español, que dejan dentro de la reserva de ley respectivamente las prestaciones patrimoniales impuestas, cualquiera sea esta, y en el caso español las prestaciones patrimoniales de derecho público. Veamos el contenido de la reserva de ley tributaria, ¿no? Respecto de los impuestos, podemos afirmar que no difiere de la actual regulación. Lo que sí ocurre tratándose de las tasas y contribuciones, como veremos enseguida. La gran innovación es respecto del sistema de producción de la norma tributaria, al reemplazarse las leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República por las de concurrencia presidencial necesaria. Como sabemos, el proyecto termina con las leyes de iniciativa exclusiva del presidente de la República y respecto de algunas materias que actualmente quedan dentro de esa órbita, las señala como de leyes de concurrencia presidencial necesaria. Entonces, en estos casos, los parlamentarios tendrán libre iniciativa para presentar mociones que comprendan el ejercicio de las potestades tributarias y podrán tramitarse hasta su despacho para la votación en general por la comisión respectiva. Desde aquel despacho, el presidente tiene 15 días para patrocinar el respectivo proyecto. Bien, entre las materias de concurrencia presidencial tenemos las que impongan, supriman, reduzcan o condonen tributos de cualquier clase o naturaleza, establezcan exenciones, modifiquen las existentes y también su forma, proporcionalidad o progresión. Es la misma norma actual del artículo 65, inciso cuarto, número 1. Adicionalmente, el artículo 268 prescribe que solo son leyes de acuerdo regional las que crean, modifiquen o supriman tributos o exenciones y determinen su progresión o proporcionalidad. Como en este caso el contenido de la ley de concurrencia presidencial es más amplio que el de las leyes de acuerdo regional, por cuanto, y ahí pueden ver cómo se destaca en la proyección, las que reduzcan y condonen los tributos no están dentro de las leyes de acuerdo regional. Entonces ahí surge la duda de si es voluntad del constituyente eliminar esas materias dentro de las de concurrencia, dentro de las de acuerdo regional, o simplemente se trata de una omisión. Bueno, entonces vamos a terminar, después podría a lo mejor retomar el tema. Sí, el profesor concluyó, ¿pudo concluir como no? No. Podemos hacer una concesión de algunos minutos entonces, por favor, profesor. Bien. Yo creo que es tremendamente relevante la eliminación de la iniciativa las normas de iniciativa exclusiva del presidente de la República, no solo en materia tributaria, sino que también en general en materia fiscal y presupuestaria. La verdad que las normas de iniciativa exclusiva del presidente de la República fue un gran consenso constitucional que culminó el año 1970 en la gran reforma de la Constitución del 25, donde se estableció esta en el fondo en los términos amplios que la conocemos. En ese sentido, existe, ¿no es cierto?, el temor que el Parlamento pueda
promover leyes que desde un punto de vista popular tengan una gran aceptación, por ejemplo, también en materia tributaria, y con eso forzar al presidente de la República a tener que patrocinar proyectos de esa naturaleza. Ahí se me podrá señalar, ¿no es cierto?, que tengo una desconfianza respecto del Poder Legislativo por este temor ante un posible populismo, pero la verdad que la propia convención, el propio texto, tiene desconfianza, por cuanto la iniciativa exclusiva de ley y la iniciativa exclusiva de derogación de la ley, ¿no? Esa iniciativa está excluida de esas materias, justamente los tributos y las materias presupuestarias. Es decir, el propio constituyente tiene temor de que el pueblo utilice la iniciativa popular de ley y derogación de ley en materia tributaria y en materia presupuestaria, y creo que uno legítimamente puede tener ese mismo temor respecto del Poder Legislativo. Y por último, el principio de legalidad y tasas y contribuciones, que aquí sí hay una gran novedad desde el punto de vista de la reserva de ley. Las entidades territoriales solo podrán establecer tasas y contribuciones dentro de su territorio conforme a una ley marco que establecerá el hecho gravado. Aquí todas las autonomías territoriales, en el marco que señale esta ley, podrán en definitiva regular tasas y contribuciones, y la ley solo regulará el hecho gravado. En consecuencia, los otros elementos esenciales del tributo, como es la base imponible, la alícuota o la tasa y o los sujetos pasivos de la obligación tributaria, serán objeto de una regulación por cada una de estas autonomías territoriales en la forma que señale la ley. Bueno, a lo mejor después podemos hablar del control respecto de estas materias. Perfectamente. Muchas gracias, profesor Gonzalo. El tema es bastante amplio y vamos a ver si con las preguntas también podemos ver el viés regional, ¿no? De la potencia regional en materia de tributación. Vamos a ver si llegamos ahí. Nosotros partimos entonces a la última exposición de esta mesa para después pasar la palabra al público con sus preguntas. Vamos a escuchar ahora al profesor Nicolás Perroni, que también es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, con sus consideraciones, que lo que supe son consideraciones de carácter más general sobre el sistema económico y el modelo social. Muchas gracias, profesor. Gracias, Fabiola. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar acá con ustedes y muchas gracias también por la invitación, y gracias también a los participantes que me acompañan, porque sus reflexiones de alguna manera me van a ayudar mucho a hacer el punto principal que quería hacer hoy, que es un punto bastante básico, que simplemente creo que es importante tener una visión clara de la distribución del trabajo entre la ley y la normativa de implementación de una Constitución y la Constitución como tal. Pero creo que desde ese punto bastante simple se pueden llegar a algunas conclusiones importantes de cómo analizar una propuesta de texto constitucional. Creo que especialmente en las presentaciones del profesor Walter y de la profesora Marci un poco se notó, ¿no?, la tensión ya entre lo que dice el texto como tal y cómo eventualmente ese texto puede ser implementado, ¿no? Y quería comenzar diciendo una nota que salió comentando sobre una nota que salió en el New York Times hace 2 o 3 días de un profesor que se llama Samuel Moyn, que es un profesor de Historia del Derecho, que se titulaba Recuperar la Constitución, en este caso la Constitución de los Estados Unidos, del constitucionalismo. ¿Y cuál era su mensaje principal? Su mensaje principal era que a veces él cree que en la interpretación del texto constitucional se va más allá, como calcificando ese texto, dándole demasiado significado preciso, concreto, que no debería ser el papel de una constitución, ¿no? Todos sabemos que Estados Unidos tiene una constitución que es del siglo XVIII, ¿no? Imagínense, muchas cosas han cambiado y si bien tiene muchas enmiendas, el texto como tal
en gran medida es un texto bastante antiguo, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, de manera descriptiva, analítica, tratar, hasta uno, sí, creo de manera informativa, tratar de hacer esa distinción. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de la Constitución, y sin caer en ese constitucionalismo demasiado dirigista, o si ustedes quieren, determinista? Yo creo que el rol de las constituciones, si pensamos en la Constitución alemana, italiana de la posguerra, en la Constitución de los Estados Unidos como decía, del siglo XVIII, si uno piensa en la Constitución no escrita del Reino Unido, pero uno puede ir hasta el siglo XVII, hasta la Revolución Gloriosa de 1648, es definir un marco de valores, es definir un marco ontológico, hasta si quieren, incluso también uno puede decir definir un lenguaje, un vocabulario. Y ya creo que hablamos bastante de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la profesora Marcia hablaba de la importancia del género cuando hablamos de trabajo. Probablemente algo que no estaba presente en la cultura, en el marco ontológico y valorativo constitucional, ahora estaría presente de aprobarse este texto. Y en temas de trabajo también el profesor Walter nos habló del trabajo decente. Hablaron de la preferencia por lo colectivo como algo bien importante y que modifica, ¿no? Modifica de alguna manera cómo uno pensaría, cómo uno racionalizaría las relaciones de trabajo, ¿no? Las relaciones entre empleados y empleadores, las relaciones dentro de una empresa, entre los empresarios y los empleados. Entonces, creo que es importante pensar cualquier texto constitucional desde ese punto de vista, ¿no? Y que, por supuesto, ese vocabulario nos abre puertas y quizás nos cierra otras, pero es importante tampoco caer en ese determinismo que creo que Samuel Moyn dice, no debemos, esa no es la práctica constitucional correcta, no es la práctica constitucional adecuada, y uno debería, al momento de analizar una constitución, hacerlo, creo, desde ese punto de vista, que no hay que caer en ese constitucionalismo, ¿no? Entonces, como les decía, veíamos esos vocabularios que podemos encontrar en el proyecto. Hay otros. El tema de la protección del medio ambiente y la naturaleza como algo muy fuerte. El tema del agua también con una regulación diferente. Ya solo la idea de un sistema en el marco de la Agencia Nacional de Aguas que nos está haciendo como una señalización por ahí el modelo peruano de la Agencia Nacional de Aguas, el modelo también brasileño. La idea del Estado social, ¿no? La idea del Estado social del que se ha hablado mucho y que por supuesto también trae una serie de vocabulario, una serie de manera de cómo deberían pensarse algunas cosas como el sistema de salud y el sistema de pensiones. Cuestiones que están un poco en el origen material de la Constitución, que en los eventos previos al acuerdo constitucional, ¿no? Entonces, en alguna medida, ¿qué tiene que hacer el texto constitucional? Cualquier texto constitucional, creo yo, es definir esos marcos. Y insisto, creo que no hay que caer mucho en esta cuestión del determinismo, del constitucionalismo tan determinista. Y, digamos, bajando esto al tema más económico, creo que es importante porque hay mucha literatura, en realidad, sobre todo en el área económica, de la historia económica, que nos puede ayudar a entender qué significa definir esos marcos conceptuales, ¿no? Entonces está la literatura muy importante de Hall y Soskice cuando hablan de la variedad de los capitalismos, ¿no? Entonces el profesor Walter creo que lo decía muy bien. Parte del capítulo de Derecho de Trabajo es cómo se va a desarrollar el capitalismo. Si este proyecto es aprobado, ¿cómo se desarrollaría ese capitalismo? Y sabemos por la literatura económica de Hall y Soskice que no hay un capitalismo, sino que hay muchos capitalismos y hay muchas maneras de desarrollar esos capitalismos. Y ellos tienen, Hall y Soskice tienen dos categorías, grandes categorías. Una es la categoría del capitalismo de mercado económico liberal, que engloba especialmente a los Estados Unidos y al Reino Unido, y al capitalismo de mercado de coordinación, que engloba especialmente a la Europa continental. Como suele pasar con autores del norte, el resto del mundo está un poquito dejado de lado. Japón tiene ahí un rol más como una economía coordinada. Y es muy interesante porque en cada uno de los temas que nos interesan, estos autores dicen, es distinto en el Reino Unido y en Estados Unidos que en Alemania, que en Japón, que en Francia, que en Italia, que en España. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la preferencia o no de lo colectivo. Dos modelos que nadie puede discutir, que Alemania es un país capitalista, Estados Unidos es un país capitalista. Pero lo interesante es que ellos nos dicen es que hay distintas maneras de que ese capitalismo funcione. En algunos funciona mejor que otros. Efectivamente, yo creo que en Alemania funciona mejor que en España.
creo que también funciona mejor en Estados Unidos que en Italia, pero el punto es que puede funcionar de distintas maneras y que lo que hace el texto constitucional, si uno ve el texto constitucional alemán, italiano y lo compara con el texto constitucional de los Estados Unidos o al menos con lo que tiene que ver con la tradición constitucional de los Estados Unidos o con la tradición constitucional o de derecho público británica, que uno ya puede ver en esa tradición la diferencia entre un modelo liberal de mercado económico y un modelo de mercado económico de coordinación. Y esto yo creo que es importante, ¿no? Porque también entonces uno podría pensar en la Constitución como eso que da ese marco. Y ese marco no se da un poco en el vacío, ¿no? Existen estas tradiciones y en lo económico creo que es importante tenerlo presente. Ahora, ustedes me pueden decir esto está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con el derecho? Bueno, entonces, para darles un ejemplo concreto de lo que yo creo que tiene que ver con el derecho. En muchos casos de arbitraje de inversor-Estado, donde los tribunales ponen mucha importancia en cuáles son las señales que le da el derecho al inversor extranjero, qué certidumbre le da el derecho a ese inversor extranjero que va a su país. Los árbitros, que normalmente no son del país donde se genera la disputa, son de otros países. Entonces, si hubiera un caso contra Chile, no son de Chile. Y en general, siempre uno de ellos es designado por el inversor y muchas veces el presidente de ese tribunal, que es de 3, es designado de común acuerdo entre el inversor y el Estado. Es decir, que el inversor, la parte que normalmente demanda el Estado, tiene una representación bastante importante. ¿Y qué es lo que hacen esos tribunales? Esos tribunales suelen ir a ver la legislación nacional, tanto la Constitución como las leyes, a ver qué señal se le dio a ese inversor. Porque ¿cuál es la idea? Que si usted va a invertir a un país que tiene un modelo de coordinación, usted sabe que va a invertir ese país. Debe hacer su debida diligencia, debe contratar a un buen abogado o una buena abogada que le va a dar cierto marco de qué tipo de normativa puede dictarse en ese país. Porque ¿cuál es la idea? Que no se sorprenda ese inversor, que no haya cosas que aparezcan de la nada, como dicen algunos, una montaña rusa regulatoria. No, que no sea una montaña rusa. Que haya seguridad jurídica, que haya previsibilidad, que haya certidumbre. Entonces, si usted tiene un modelo de coordinación, si usted tiene en su Constitución un lenguaje de preferencia de lo colectivo, si tiene un lenguaje tributario donde habla de la progresividad de los impuestos o que los impuestos o los tributos tienen que servir para propender a reducir la desigualdad, reducir la pobreza, bueno, ese inversor extranjero que hace su debida diligencia, que contrata buenas abogadas, sabrá qué tipo de medidas pueden adoptarse. En cambio, si usted tiene una constitución más del modelo liberal de mercado, sabrá qué otro tipo de medidas. Y esto en la práctica es tenido en cuenta cuando tomar decisiones importantes en marco, por ejemplo, de la doctrina de las expectativas legítimas, que acá dentro del derecho de Chile se habla de la confianza legítima, ¿no? Entonces también tiene un componente jurídico concreto y directo. Esos marcos sirven para darle al inversor un marco de expectativas. Distinto es, por supuesto, y si esto es un buen marco o un mal marco, sobre lo cual yo no me voy a referir. Lo que hace la Constitución, y creo que cualquier Constitución o este proyecto, es elegir distintos marcos. Esa elección, a veces es muy difícil, creo yo, decir si es una elección correcta o incorrecta, verdadera o falsa. En realidad es una elección democrática, por eso hay sistemas de representación. Entonces uno debe tener, como tienen la mayoría de las constituciones del mundo, el derecho público alemán o el derecho público británico, cierta deferencia a esas decisiones. Cierta deferencia que no significa que eso no se permita hablar de eso, solo que yo hoy no lo voy a hacer. Y eso por un lado, entonces pasamos a la implementación. Y yo creo que la implementación es muy importante y es fundamental, porque una vez que uno adoptó ese marco, por ejemplo, la participación de los trabajadores, así es muy importante tener la eficacia, la eficiencia y hasta la certidumbre dentro de ese marco, porque en un sistema capitalista, y no hay ninguna duda que el proyecto constitucional es un sistema capitalista, como está organizado, solo la idea habla todo, ¿no? Por ejemplo, lo veíamos cuando hablábamos de los trabajadores, en un sistema capitalista sin certidumbre, muy difícil que funcione. Yo no invertiría. Creo que muy pocas personas invertirían si no hay ninguna certidumbre. Con lo cual, es muy importante en esa implementación, por ejemplo, del derecho de participación de los trabajadores, que se tenga en cuenta esa certidumbre, ¿no? Certidumbre para quiénes, certidumbre para los empleados, también para los empleadores,
¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esa participación, ¿no? Cuando uno piensa en la eficacia, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo final? No es participar por participar, imagino yo. Eso también tendrá que ser tenido en cuenta. La eficiencia, ahí el profesor Pardo, es muy importante también, ¿no? La eficiencia de esa participación. Nadie quiera que ni los empleados ni los empleadores pierdan el tiempo. Entonces yo creo que una vez que uno tiene definidos esos marcos normativos que da el texto constitucional, ahí uno se puede poner a discutir más claramente la implementación. Y ahí hay muchas cuestiones, ¿no?, de análisis económico del derecho que vienen a ser muy, muy importantes. Hay distintos valores económicos, culturales, que también tienen que ser tenidos en cuenta. La importancia cuando hablamos de la naturaleza con la sustentabilidad es claramente bien relevante y a largo plazo, pero también es importante el crecimiento económico y el funcionamiento de las empresas, con lo cual algún tipo de balance dentro de ese marco debe ser conseguido. Lo que no se puede hacer es pedir la implementación en el momento constitucional, porque yo creo que eso puede ser negativo, que eso puede llevar a lo que decía Samuel Moyn. Después queda extremadamente constitucionalizado todo, como calcificado. Y en realidad la vida social, cultural es cambiante y siempre debe haber algún marco, creo yo, de adaptación. Entonces, como para concluir, yo creo que es importante hacer esa distinción, ¿no?, entre lo que nos puede brindar, lo que le puede brindar una nueva constitución a Chile y lo que no puede brindarle y que quedará para una etapa de implementación. Y entonces, claro, en lo que le puede brindar son esos distintos marcos. Estuvimos hablando bastante entonces de lo tributario y lo laboral. Se podría hablar, por ejemplo, de la importancia del Estado social. Después, cómo se implementa en Estado social. Y hay Estados sociales que funcionan mejores que otros, no hay ninguna duda. Y creo que en eso estaríamos todos más o menos de acuerdo, que para que ese Estado social funcione bien tiene que haber eficiencia, tiene que haber certidumbre, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber una buena organización del Estado y de las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Me gustaría, cumpliendo con el protocolo que nos propusimos, preguntar al público si hay preguntas o si podemos empezar una especie de discusión también entre los propios integrantes de la mesa, pero dando prioridad a las personas que están en el público. Hay un micrófono que está a disposición. Me comentaron que podríamos agrupar las preguntas en bloques de 4 preguntas. Entonces, esperamos un minuto para romper el hielo, como se dice en Brasil, y que que las personas pierdan el miedo también de preguntar a sus profesores. Sabemos que hay estudiantes aquí de nuestra casa de estudio que puedan hacer las preguntas que tengan presentes, y si no, nosotros pasaríamos también la moderadora pasaría también a hacer sus preguntas personales, ¿no?, que de repente puede coincidir también con las preguntas que el público pueda hacer. Hay un compañero, un participante que... Si usted se puede identificar con su nombre, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Alberto Cuevas, abogado de esta casa de estudios. La pregunta se refiere a lo que el profesor Pardo señaló en términos de que la garantía o los principios, ¿cierto?, estarían vinculados al sistema tributario y no a los impuestos en particular. Y me llamó la atención cuáles serían los instrumentos jurídicos para proteger esa garantía. Me explico. Es decir, ahora alguien, en vez de reclamar por un impuesto manifiestamente desproporcionado o injusto, podría ir a un tribunal a decir: la sumatoria de todos los impuestos que me están aplicando a nivel nacional, a nivel regional, producen un efecto confiscatorio, en definitiva, ¿sí? Y no solo uno en particular. Esa es mi consulta. ¿Y cómo se expresaría esa garantía en esta nueva Constitución? Muchas gracias. La idea sería recoger 2 o 3 preguntas más. Profesor Ferrada, pide la palabra. Hola, Juan Carlos Ferrada. Yo tengo una pregunta para el profesor laboral, porque yo, sin saber derecho laboral, por cierto, es una pregunta mirando el texto constitucional. Si uno mira el artículo 47,
pareciera que el artículo 47 lo que garantiza son derechos fundamentales para los trabajadores. Pero luego cuando establece cuáles son esos derechos y cómo se expresan, los derechos parece que son de ejercicio de los sindicatos. Y entonces, porque si uno mira el inciso primero, o sea, el numeral 1, dice, las trabajadoras y los trabajadores, tanto el sector público como el privado, tienen derecho a la libertad sindical y esta comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y la huelga. Pero luego, al atribuir esos derechos, dice que, el número 2 dice, las organizaciones sindicales son titulares exclusivas del derecho a la negociación colectiva. Y luego, cuando se refiere a la extensión de la huelga, en el número 6, parece que también estuviera expresada para las organizaciones sindicales. Entonces, mi pregunta es, ¿son derechos individuales de ejercicio colectivo o son derechos colectivos y no son en realidad individuales? Buenas tardes, Camilo Barros, abogado también de esta escuela gloriosa. Mi pregunta es para el profesor, en realidad no es una pregunta, es más que nada un comentario con el profesor Pardo, de quien fui su alumno también. Yo entiendo y comparto las reflexiones del profesor Pardo en gran medida. De hecho, me llama también profundamente la atención cuando leí el proyecto, justamente esos temas en cuanto a la incerteza que podría generar, especialmente el tema de los tributos de nivel regional. Pero siempre me ha generado el mismo ruido el tema cuando pienso en mi escuela de Derecho. Y el profesor Navarro, que en paz descanse, siempre nos contaba una historia muy entretenida de cómo se financió parte de esta escuela de Derecho, ¿no? Hay toda una historia que no es muy larga de contar, pero se contó con algunos honorables, medio seducidos, amenazados, en fin, para que se dictara una normativa específica que confiscara, vamos a decir así, no es confiscar en realidad, pero para que se creara un tributo especial, un recaudatorio y financiar la construcción y la adquisición de los bienes más importantes para la construcción de esta escuela de Derecho. Entonces yo digo, bueno, tiene razón el profesor Pardo, siempre ha tenido razón, no podemos tener esta clase de tributos porque por a veces motivos. Pero resulta que estoy estudiando en una escuela que fue el surgimiento, surgió a partir de una práctica que todos condenamos, digamos. Entonces no lo entiendo, digamos, porque fue muy positivo. Y además, y por último, profesor, lo que siempre se dice, ¿no? Bueno, pero esto ya existe, me dicen. ¿Qué es lo que es esta recaudación que se hace del cobre para las Fuerzas Armadas, sino una manera de solapada, digamos, de llevar a fines muy específicos la recaudación, en este caso la riqueza de la nación, que sería la productividad del cobre? Y los políticos se ponen de acuerdo y nadie ha alegado grandemente y nadie ha cambiado esto en mucho tiempo. Y mire cómo tenemos nuestras Fuerzas Armadas con buena capacidad de disuasión para la región y qué sé yo. Entonces, mi duda es, ¿por qué no le damos una oportunidad a este modelo si tenemos que bajarlo después en la legislación? A ver si puede servir, porque muchas partes, por ejemplo, muchas personas dicen, mire, hay ciudades puertos que reciben muchas externalidades negativas. Ahí podríamos tener un ítem especial donde conversar. A lo mejor hay inversores que a lo mejor van a ver una oportunidad en hacer negocios con impuestos especiales en ciertas regiones. En fin, eso, profesor, era simplemente una reflexión más que una pregunta. Hola, buenas noches. Primero que todo agradecer y felicitar a la universidad en esta instancia para tomar conocimiento de lo que se viene. Mi pregunta o reflexión son las siguientes. Con respecto a lo que decían sobre el artículo 47, que los trabajadores y trabajadores, tanto del sector público como tienen el derecho a la libertad sindical. O sea, la persona puede optar a entrar o no al sindicato. Pero resulta que dice en el artículo 3 el derecho a ser, con respecto, disculpen, a la exclusividad, al derecho a la negociación colectiva que va a tener el sindicato. Como decía la profesora hablaba de comisión, que se puede, por lo que entendí que explicó ella, que se puede armar una comisión. Pero si nos vamos al texto, nos dice que tiene la exclusividad la organización sindical. O sea, aquí no hay como un margen para pensar en crear una comisión, si nos vamos directamente a la letra. Entonces, las personas que van a estar a lo mejor en desacuerdo fuera del sindicato,
que se hayan salido no van a tener derecho a la participación o a optar a lo mejor algún beneficio que pueda optar la organización sindical. Y con respecto a la primera intervención que hizo el profesor, creo que fue con respecto a lo que se refería perdón, disculpen. Disculpe, se me fue la idea, después lo voy a... No hay problema, porque vamos a tener una segunda ronda de preguntas. Entonces, reunimos 4 preguntas y al contrario de lo que dijo el mismo profesor Gonzalo, fue ampliamente citado, lo que significa que la disciplina de Derecho Tributario es muy popular en esa escuela. ¿No es cierto? Entonces, profesor Gonzalo podría partir y posteriormente profesora Marcia y profesor Water. Gracias. Bueno, Alberto es profesor de Derecho Tributarista y gran tributarista. Como señalé, yo considero positivo que se establezcan principios respecto del sistema o de un sistema tributario. Y como señala Alberto, a propósito de la no confiscatoriedad, claro, es interesante que a lo mejor el conjunto de los tributos, en definitiva, producen ese efecto, y desde esa perspectiva, el contribuyente tendría una defensa que no tendría si solo se mirara las garantías o los principios respecto del tributo en sí. Ahora, el problema es que los principios solo se establecieron respecto del sistema tributario y, como señalé, en la propuesta que discutió la Comisión de Organización del Estado, enseguida señalaba que los mismos principios se aplican o se dicen respecto de los tributos, y eso fue eliminado. En consecuencia, aquí va a quedar este tema para la definición jurisprudencial de cómo se van a articular estos principios solo respecto del sistema o del tributo y, en consecuencia, del contribuyente. Y en todo caso, claro, igual, frente, por ejemplo, a la confiscatoriedad del tributo, igualmente el contribuyente podría hacer ejercicio, ¿no es cierto?, de la garantía respecto del derecho de propiedad, porque claramente un impuesto confiscatorio vulnera esa garantía. Ahora, respecto del sistema de control, la verdad que la Corte Constitucional ya no, el recurso de inaplicabilidad no podrá ser interpuesto directamente por las partes, sino que solo en la medida que el juez lo haga, lo cual igualmente constituye una limitación a la posibilidad de impugnar, ¿no es cierto?, por esa vía el precepto constitucional que eventualmente esté infringiendo la Constitución. Respecto bueno, y respecto de las tasas y contribuciones, también en relación al control de constitucionalidad, surge la problemática de que la inaplicabilidad es respecto de los preceptos legales, y aquí los elementos esenciales como son base imponible, tasa y sujetos pasivos van a estar regulados en una norma de inferior jerarquía de la ley. Así que tampoco sabemos ahí qué va a ocurrir a través de la posibilidad de impugnar una posible infracción en esos otros elementos esenciales respecto de las tasas y contribuciones, ¿ya? Y respecto de la acción de tutela, también surge la duda si estos son principios respecto del sistema y no están establecidos como garantías del contribuyente, en qué medida podrá ser posible accionar de tutela. Claramente a lo mejor no va a ser posible respecto de esos principios, sino que habrá que recurrir a la garantía general de igualdad o derecho de propiedad, etc. Y respecto de los tributos de
de afectación en la historia de nuestra escuela. Hasta la Constitución del 25, ¿cierto? Existían los tributos de afectación, y lo que hizo la Constitución del 80 fue establecer que los tributos no son de afectación, salvo 3 excepciones. Una es la Defensa Nacional, que en todo caso ya no existe porque ya la ley reservada del cobre no da financiamiento a las Fuerzas Armadas, y lo otro eran aquellos tributos que tienen una clara identificación local, ya sea comunal o regional. En todo caso, el proyecto constitucional conserva el principio de no afectación y, en definitiva, lo limita a estos mismos ámbitos. Ahora, yo creo que, claro, nuestra Escuela de Derecho está ahí, estamos muy agradecidos de haber estudiado en ella, y tenemos que conservar, ¿no es cierto?, este lindo edificio. Ahora, pero sin lugar a dudas que podríamos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que en la época en que se construyó esta escuela, con esos tributos de afectación especiales creados al efecto, no puede haber sido más regresivo, ¿no? Es decir, en años donde el acceso a la escolaridad era tremendamente reducido, y ya la escolaridad era un privilegio, y qué decir de la vida universitaria, que en lugar de invertir esos recursos en educación pública secundaria se destinaran a esta escuela, que teníamos hasta peluquería. Bueno, no nos cansamos nosotros a conocerlo, pero que hasta eso se llegó. Yo creo que es un muy buen ejemplo de por qué son malos los tributos de afectación. Voy a pasar entonces la palabra a la profesora Marce, al profesor Walter, para responder a la indagación relacionada con derecho laboral. Es muy buena la pregunta que se planteó, porque es verdad que los numerales dan para leerlo de dos maneras, pero a mí me parece que hay algunas cuestiones que es importante tener en cuenta para ver que quizás no es tan complejo como lo estamos planteando. Primero, me parece que la sentencia del Tribunal Constitucional que mencionó el profesor Walter influye en la redacción que se dio en el nuevo texto, porque al haberse interpretado que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores y trabajadoras, de los trabajadores en el texto de la Constitución del 80, se instaló la duda de si podía o no reducirse a una forma colectiva, que entendemos que es la organización sindical, que es un problema que quizás no debiera haberse planteado, porque la negociación es colectiva, o sea, el sistema tiene que establecer formas colectivas, porque no es un derecho de un trabajador solo. En ese sentido, no hay una titularidad individual. Y allí, por eso señalaba, es un poco como a propósito de la coparticipación, podrían haberse dejado al legislador distintas fórmulas, pero producto de que no quería volverse sobre este problema, se dijo, para negociar colectivamente, una organización sindical. Pero me parece que es importante, o que esto lo que tiene que resolverse es la compatibilidad del Código del Trabajo o la necesidad de otras normas para entender cuál va a ser el sistema, porque hay que pensar que, salvo lo que tenemos en el Código del Trabajo, las otras formas de negociación colectiva, si fueran como se regulan en otros países, no van a existir deberes de negociar, porque el deber de negociar no está establecido por la ley, sino que es un resultado del ejercicio o de la potencialidad o la amenaza de la huelga. La huelga ya no está acotada a negociar un contrato colectivo de empresa, sino que es un derecho que se va a ejercer y aquí sí por trabajadores y trabajadoras, de acuerdo a las finalidades que se propongan. Y eso es un sistema muy distinto. Y otra cosa que me parece que va a ser o digamos incompatible, o va a tener que regularse en todos los otros casos que no existen, en definitiva, es que vamos a entender por una organización sindical. Y me parece que es muy probable que no esté circunscrita ni a un quórum mínimo, sino que va a haber una especie de
de libre mercado, no sé si se podrá decir, usted constituye a su organización, pero su organización va a tener fuerza de acuerdo a cuánta, o sea, de verdad, cuánta fuerza pueda acoplar, y eso normalmente está dado por el número de trabajadores sindicalizados. Y además ese número de trabajadores sindicalizados no se va a reducir al marco de una empresa. Y eso porque por más que un trabajador tiene derecho a negociar colectivamente, bueno, no en este sentido que decíamos, tiene que haber una forma colectiva, pero además un trabajador solo no puede, por supuesto, negociar ni sectorialmente ni de forma ramal. Entonces el sistema va a tener que ir definiendo quiénes son los que tienen estos derechos que son de mayor alcance. Eso creo que podría ir por ahí el asunto. Profesor Walter, por favor. Gracias. La profesora Marci dice que tiene diferentes lecturas. Efectivamente puede tener diferentes lecturas. Yo voy a optar por una, sin, como dije al principio, con todos los antecedentes que hubiese sido deseable. Yo creo que se trata de derechos individuales de ejercicio colectivo. Y lo son porque el proyecto que se nos presenta hace una opción por lo colectivo, ya lo habíamos dicho. El número 6 del 47 dice: las organizaciones sindicales decidirán el ámbito de interés en que se defenderán a través de ellas los que no podrán ser limitados por la ley. Son las organizaciones sindicales. Es decir, se afecta, como lo dije antes, la sindicalización en sentido negativo. No se le dice tiene que sindicalizarse, pero si usted no lo hace, no podrá participar en negocio colectiva, ni en huelgas, ni en la definición de los intereses que se defenderán a través de ella, ni en la participación de las decisiones de la empresa. Bueno, desde luego, me parece muy interesante la exposición que hizo desde luego Daniela, pero también la que hace el profesor Perrone respecto del sistema general. Desde luego no hay ninguna duda que la propuesta actual se desplaza hacia con un serio reproche al modelo capitalista liberal, cambiando el eje normativo hacia un capitalismo social y solidario, lo que se dice, entiendo, expresamente en alguna parte, eso no hay ninguna duda. Es importante también, como dice el profesor Perrone, la bajada que tenga la legislación nacional. Y aquí solo una cuestión de carácter general. Sin duda uno puede comparar la Constitución o los proyectos chilenos con muchas otras constituciones, pero esta es una Constitución latinoamericana y finalmente chilena. Y la experiencia de la legislación en Chile, de su generación y su funcionamiento, tiene que también estar presente en esto. Es lo que se me ocurre por el momento. Muy bien. Tenemos por reglamento la posibilidad de hacer una segunda ronda de preguntas y excepcionalmente también las personas asistentes que ya se manifestaron también pueden aclarar algo en ese contexto muy acotado porque estamos a la hora, tenemos 15 minutos para una última ronda. Por favor. Buenas tardes. Sobre las primeras exposiciones me surge una duda y no la puedo aclarar en forma de pregunta, pero si es que nos comparamos con países que tienen una mayor sindicalización y una estructura sindical más robusta, las normas que se comentaron son certeras, es decir, apuntan a aquellas áreas que efectivamente inciden en la sindicalización. Es simplemente una duda. Para el profesor Pardo, ¿qué tanto se echa en falta el principio de capacidad contributiva, su no establecimiento? ¿Cuál es la gravedad? Estoy pensando en discusiones ante una Corte Constitucional probablemente, porque en lo personal me parece un poco grave. Y a continuación quería preguntar si es que considera, también el profesor Pardo, que está balanceada la propuesta constitucional. Me refiero a que si la organización territorial que se propone, que claramente apunta hacia una descentralización, convive en armonía con lo que se le pide y lo que se establece respecto al sistema tributario. Si hay armonía entre esas dos cuestiones.
¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos 2 hasta ahora. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces paso inmediatamente la palabra ahora, cambiando el orden, al profesor Walter, a la profesora Marci y posteriormente al profesor. Ah, perdón, disculpe, hay otro participante. Ya, disculpa. Retomando la idea anterior, antes que se me fuera, era con respecto a la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Como decía el profesor Perrone en su última intervención, decía que va a ser importante el marco en que se va a regular esta participación, porque creo que todos los trabajadores tienen ideas que aportar para la empresa, siempre para innovar, para crear, mejorar la empresa. Pero en ese marco también se tendría que regular las capacidades que puedan tener esos trabajadores, el conocimiento, ya que pueden intervenir en las decisiones que van a ser corporativas, que como son crecimiento, expansión de la empresa, decisiones importantes. Eso, gracias. Hay una pregunta más, sería la última pregunta. Yo tengo una pregunta para el profesor Perrone. Principalmente, usted también hace clases de orden público económico y esta área, entre otras cosas, se basa en cómo está constituida la Constitución económica. Y sobre eso me gustaría preguntarle cómo describiría, en base al texto constitucional, el nuevo orden público económico que se propone y cómo lo analiza, qué le parece. Por el tiempo, vamos a atribuir 5 minutos para cada respuesta para poder cerrar nuestro evento. Profesor Gonzalo, ¿le gustaría empezar? Gracias, Fabiola. Respecto de la capacidad contributiva, la verdad que el principio de capacidad contributiva se aplica tanto desde el punto de vista de la regulación de los tributos como también por la jurisprudencia. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que es el aterrizaje del principio de igualdad al ámbito de los tributos propiamente tal. Desde esa perspectiva no veo una mayor gravedad en la omisión. Mi comentario era más bien que al momento de incorporar principios tributarios, ¿por qué no incorporar aquellos que tienen un claro contenido y que son fundamentales para la dogmática tributaria, como es la capacidad contributiva, en lugar de otros cuyo contenido, ¿no es cierto?, no está bien definido. Respecto a la armonía de las autonomías territoriales y la potestad tributaria, bueno, como señalé, uno de los temas es cómo se va a controlar la constitucionalidad del ejercicio de la potestad tributaria por parte de las autonomías territoriales, ¿no? La verdad que es algo nuevo, van a poder definir en el marco constitucional la base imponible, la tasa, los sujetos obligados, salvo que la ley marco restrinja esos elementos esenciales. No obstante que lo que señala la Constitución es que la ley marco deberá definir el hecho tributario y no aquellos otros elementos esenciales del tributo. Yo creo que, en definitiva, la dificultad de las autonomías territoriales es más bien de naturaleza fiscal en términos amplios. Es decir, va a haber una necesidad por recursos. Particularmente pensemos en regiones o en comunas de menor tamaño económico muy grande, y eso va a repercutir, creo yo, en el ámbito de las tasas y contribuciones con una gran parafiscalidad en la búsqueda de recursos a través de esa ventana, ¿no es cierto?, que abre la Constitución. Pero yo creo que la dificultad es más bien desde el punto de vista fiscal en general, en ordenar autonomía a entidades que tienen una capacidad económica muy limitada. La verdad que en el derecho comparado uno lo que ve que esas autonomías resultan ya sea de carácter regional o federal, en la medida que
tengan realmente una capacidad económica relevante. Muy bien. Profesor Walter, por favor. Gracias. Solo señalar, reiterando algo que ya había mencionado. La intervención que he efectuado tiene principalmente un carácter descriptivo, no tiene un juicio valorativo. No sabemos exactamente cómo se va a producir la implementación de muchas de estas normas. Hay una diversidad de normas en materia laboral, una extensión, quizás parecido a lo que se hizo en la Constitución mexicana de 1917, a partir del artículo 123 y siguiente, que hay un largo catálogo, largo menú de derechos. Desde luego pueden haber algunas inobservancias de mi parte, no tengo todos los antecedentes para señalarlo, pero desde luego quisiera señalar que la incorporación, por ejemplo, del trabajo decente es sin duda un gran avance, aun cuando se establece de una forma muy particularizada. Desde luego allí la desconexión digital me pareció un elemento muy relevante. La participación en la empresa, tal como se señaló por parte de un interviniente aquí, parece una interesante cosa si acaso queda suficientemente delimitada. Y todo eso pues dependerá de lo que el legislador al respecto haga en el evento que este texto sea aprobado. Gracias. Profesora Daniela, y por último vamos a pasar la palabra al profesor Perrone. Sí, con respecto a la pregunta en relación, me pareció que tenía que ver a la fuerza sindical y de que había poco trabajador sindicalizado, si no la entendí mal actualmente. Me parece que el sistema apunta a que tenga más sentido organizarse sindicalmente. En Chile no hay grandes razones para pertenecer a un sindicato, al contrario, muchas veces es una posición bien compleja y con pocos equilibrios dentro del nivel de empresa. Y me gustaría decir algo que quizás va más allá de lo que debiera en un comentario, pero es que esto tendría que cambiar muy profundamente la organización sindical en Chile, y te lo digo a propósito de más bien lo que es un dato, que es que incluso las centrales sindicales no han sido activas promotoras de este tipo de cambios, porque, y esto es algo que el profesor Gamonal comentaba ya hace muchos años, nuestra organización sindical se acostumbró a vivir del fuero, que es el gran incentivo para crear un sindicato, que es hacerse de algunos fueros sindicales. Eso no tiene nada que ver con la construcción del sistema de acuerdo a lo que hace la nueva constitución o la propuesta de constitución, porque el sistema se va a centralizar en algún sentido. Si quieres ponerlo en esos términos, van a haber menos fueros, porque debieran haber menos dirigentes sindicales. Así que ya con eso estamos hablando de algo que realmente es muy distinto. Y por el lado de la codecisión, puede ser una analogía poco correcta, pero yo le tengo mucho menos resistencia a propósito de lo que vi en la universidad y lo que es el sistema universitario, en que hay participación en la toma de decisiones de las organizaciones estudiantiles y de representantes de los trabajadores. Y ese es un sistema que no está fundado en el choque de intereses, sino que tú tienes que hacer formas de deliberación en que se lleguen a consenso. Y eso es una cuestión muy distinta también a lo que nosotros estamos acostumbrados en relación con el sindicato y los sistemas que tienen coparticipación, que eso es más allá de que es verdad que hay que definir, podría el legislador definir, y eso lo hacen en otros sistemas, en qué empresas por su número, su volumen, su capacidad económica es idóneo que exista un derecho a estas características, porque evidentemente en una microempresa no tendría mucho sentido. Los sistemas dejan de tener su foco puesto en la huelga, porque la coparticipación implica esto que señalaba antes, que es una responsabilidad en la toma de decisiones, y en eso, por ejemplo, en Alemania, efectivamente la huelga es un derecho de última ratio, como se llama en el latinazgo,
porque están, y es una cuestión que a algunos no les gusta, pero implica no tanto un conflicto, sino que esta idea de la comunidad de intereses. Entonces realmente es algo que no hay mucho con qué compararlo en la experiencia chilena. Profesor Perroni, por favor. Sí, muchas gracias. Lo primero que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el profesor Walter, que es muy importante la tradición jurídica y la tradición social y económica, ¿no? Y que será fundamental que sea tenida en cuenta al momento de implementar el proyecto, si es que es implementado, si es que se decide eso. Creo que es fundamental y que a veces tomando modelos extranjeros demasiado al pie de la letra o como parámetros de comparación se puede también cometer errores, porque la historia no es la misma, la idiosincrasia no es la misma, la cultura no es la misma, y que efectivamente cuando, sobre todo los economistas más modernos hacen este tipo de análisis, tienen muy en cuenta, ¿no?, el elemento de conducta y el elemento, y no solo institucional en el sentido de las instituciones formales, sino también de la manera de ser de las personas, de la cultura y todo. O sea que eso es muy, muy importante y deberá ser tenido presente, creo que es bien relevante, y en la medida en lo que tenga que ver con el rol de los trabajadores, especialmente es algo importante. Quizás lo único que agregar, que también, si entendía bien a la profesora Marci, parte de eso también será, si es un cambio tan paradigmático, un proceso de educación, ¿no? Que parte de la implementación también tiene que ir llevado al lado con un proceso educativo, ¿no?, para que la gente tome responsabilidad de que los derechos también tienen una obligación en sí misma, ¿no? Creo que para mí el mejor ejemplo que no se puede aplicar, pero es como para entenderlo, es el sistema de las cooperativas en el País Vasco, donde yo vi, donde los cooperados, ¿no?, entonces es un sistema muy distinto, pero tienen una obligación frente al funcionamiento de la empresa que uno difícilmente a veces encuentra en empleados, ¿no? Entonces, el País Vasco era el lugar de España con menor nivel de desempleo durante la crisis del 2008-2009, porque todos los trabajadores decidieron rebajarse los salarios, lo cual es muy difícil de hacer en otro sistema laboral, pero como son todos cooperados, se juntaron y dijeron, antes que tener que echar personas, antes que tener que dejar a la gente sin trabajo, decidimos todos hacer esto. Pero claro, hay una tradición detrás de eso, ¿no? Hay una cultura detrás de eso. Y entonces parte del proceso de implementación también es ese proceso educativo y en alguna medida está un proceso de nacimiento de tradiciones o formas de hacer las cosas distintas. Entonces eso es súper fundamental. Y por supuesto que sea de alguna manera efectivo y eficiente, porque si no, esto está muy vinculado con la segunda parte, ¿no?, lo del orden público económico. ¿Y qué orden público económico uno podría decir que tiene el texto? Y hay una vez una profesora que se dedica al análisis económico del derecho, especialmente al tema de derecho a la propiedad, ella siempre dice, por más que uno tenga una visión hacia un lado o hacia el otro, lo importante es que algún nivel de crecimiento económico una economía necesita para satisfacer las necesidades sociales y culturales que sean, ¿no? Entonces, creo que eso es siempre bien importante, ¿no? Y el rol de los trabajadores lo tendrá que tener en cuenta, y el orden público económico también. Yo creo que si uno lee el texto de la propuesta, el orden público económico se lo hace, ¿no? Y si bien yo creo que de manera equivocada a veces hay muchos actores más hacia un espectro político que tiene una visión negativa de la economía, eso es un error, es un grave error, que creo que no debería nadie tener a priori una visión negativa de lo que es la actividad económica como la actividad de generar valor, de generar crecimiento económico, y ese valor se puede interpretar de distintas formas, no solamente el valor del consumo, sino otro tipo de valores, la generación de valores culturales, tecnológicos, etc. Entonces yo creo que eso es fundamental, y entonces la pregunta es cómo el orden público económico trata de considerar la creación de valor y el crecimiento económico. Y ahí creo que algo ya habíamos dicho, ¿no? Hay pasa del eje quizás de la libertad económica en un sentido con un tono muy individualista a un tono más de coordinación, ¿no? Que no es algo
desconocido en la doctrina económica, ¿no? Hasta Douglas North dice que lo fundamental para que funcione una economía en las instituciones, estructuras e instituciones, tiene que ver justamente con los costos de transacción, ¿no? Y cómo se coordina una economía. Entonces, pasamos de un orden público económico donde gran parte de la coordinación se da a través de transacciones en el mercado a un orden público económico donde algún tipo de generación de valor y de crecimiento no ocurre solamente por transacciones en el mercado, sino por coordinación con un rol importante del Estado, y eso se ve en temas como la salud, como el agua, y eso es más cercano a un modelo económico como el modelo alemán o el modelo italiano o español. Y claro, es difícil, ¿no? Porque en Latinoamérica no hay tantas sistemas de eso que hayan sido muy exitosos. Entonces quizás ahí tiene razón el profesor Walter, uno no debería tomar tantos ejemplos del norte del mundo, pero el problema es que quizás en Latinoamérica estamos al debe con tener un sistema de esas características que sea eficiente. Y creo que es importante entonces tomar lo económico en serio y tratar de entender por qué estamos al debe en Latinoamérica con un sistema de esas características que cumpla también del lado de la eficiencia y la eficacia. Muy bien. En honor a la hora, ya agradeciendo también la paciencia, ¿no? Por el tiempo de los asistentes y agradeciendo también la paciencia y la escucha de los que nos escuchan por la radio Valentín Letelier. Damos por encerrada essa terceira sessão de um ciclo mais amplo de discussão sobre o projeto de Constituição para Chile e agradecemos imensamente a participação de cada um aqui. Muitas graças. E cada uma também. Graças. Buenas noches. E agradecendo evidentemente a nossos expositores e a los conhecimentos, ¿no? Que levamos esse dia. Muitas graças à Escola de Direito também. Son las 8.